Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy no creo que haya que las medidas de seguridad del desalojo y eso, pues no parece que va. Vaya, os agradezco mucho, tenéis mucho mérito por estar aquí. Gracias también a quienes puedan estar conectados por streaming, que ya sabéis que también se presenta el libro por streaming. Y nada, bueno, pues un placer veros aquí en familia y como sabéis, pues vamos a presentar pues el libro de nuestro flamante director del OIET, del Observatorio Internacional de Terrorismo que tenemos en Covite, ¿no? Que ya conoceréis, yo creo. Y bueno, pues Carlos es acaba de tener un niño, acaba de escribir su primer libro, lo del pino va a venir a la huerta mía a plantarlo y bueno, pues la verdad es que ya prácticamente tienes ya toda tu trayectoria vital hecha. Y bueno, pues este es un libro pues que, bueno, el observatorio, la verdad es que él está haciendo una labor inmensa, maravillosa en nuestro observatorio internacional. La verdad es que ya sabéis que lo presentamos, lo inauguramos en 2015, ¿no? Y francamente, Carlos estos últimos años ha hecho que haya crecido muchísimo. De hecho, somos un referente a nivel nacional, internacional. Es verdad que es nuestra joya de la corona porque es un organismo dependiente de Covite que se dedica pues eso, ¿no? A la investigación, a la publicación de artículos académicos, pues tiene los distintos observatorios donde se documenta pues todo el terrorismo a nivel mundial, ¿no? Por zonas geográficas. Bueno, pues se está teniendo, la verdad es que estamos muy contentos porque sí que es verdad que está teniendo mucha repercusión, estamos siendo muy pues ya como tenemos mucha solvencia y sí que es verdad que a nivel pues especialistas, de periodistas, de investigadores, académicos y tal, pues está teniendo, y bueno, hasta el Ministerio del Interior se está interesando desde hace años ya por nuestro trabajo y estamos colaborando con ellos a nivel también europeo, ¿no? Y bueno, pues estamos contentos y eso la verdad es que se lo debemos en gran medida pues a Carlos y su labor. Y bueno, pues ahora se ha estrenado pues escribiendo un libro, ¿no? Que bueno, pues que es muy interesante y sobre todo yo creo que es un libro que no se ha llevado a cabo esa investigación, pues no hay otro libro que haya investigado también este tema concreto, ¿no? Del terrorismo y el deporte, ¿no? De los actos terroristas que se han cometido a lo largo de la historia, ¿no? Desde que existe el terrorismo, pues en los eventos deportivos, ¿no? A nivel mundial, vamos. Entonces, hay más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Bastantes más, ¿no? Y la verdad es que, claro, la verdad es que los terroristas, ¿no? Han aprovechado pues los eventos deportivos precisamente pues porque para ellos es el objetivo que intentan, ¿no? Conseguir con los atentados terroristas es precisamente pues su propaganda, ¿no? La repercusión, ¿no? Pues para ellos es como un reclamo publicitario, utilizan pues eso, ¿no? El drama humano, ¿no? Las masacres, ¿no? Pues para eso, para su reclamo publicitario, ¿no? Es lo que funciona, así funciona también el terrorismo, ¿no? La propaganda es vital para el terrorismo. Y la verdad es que es un libro interesante, se lee muy fácil. Tenéis a la venta, hay ejemplares, que está ahí Juncal, cuando acabe la presentación. Y bueno, pues yo creo que lo más interesante ahora es que de este libro hable su autor, Inés, ¿no? También, y que hagamos también, y vosotros también que participéis preguntándole también, pues ahora desgraciadamente está de bastante actualidad, desgraciadamente, pues el tema del terrorismo internacional con los talibanes en Afganistán y bueno, él también es un experto, un conocedor, ha hecho unos análisis muy buenos. Y bueno, pues también pues aprovecharos de él y preguntarle también cosas que os puedan interesar de esta situación pues también tan dramática y este futuro tan poco esperanzador que se nos ha abierto ahora. Pues gracias a todos por venir y nada, damos paso a quién. A ver, si quieres, saludo yo. O a todos, o si es que esto va a ser más que hablemos los tres, que hagamos una pequeña tertulia entre vosotros y además es que estando como estamos,
pues podemos participar todos a la vez, simultáneamente casi. Sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir. La verdad que para mí es un verdadero placer el poder hacer mi primera presentación aquí en San Sebastián. De hecho, a Consu se lo he dicho alguna vez que yo considero San Sebastián como mi segunda ciudad. Fue una suerte conocer toda la labor de Covite hace ya 5 o 6 años. Desde entonces me he involucrado siempre en todas las actividades de Covite. Agradezco muchísimo la confianza que siempre me ha dado Consu para dirigir el observatorio y todas las investigaciones y los proyectos que realizamos. Y bueno, y como ya digo, para mí es de verdad un honor poder hacer esta primera presentación en San Sebastián y era algo que me hacía mucha ilusión. Y por mi parte, bueno, sí, también quiero agradecer sobre todo a Consu siempre la confianza que me ha dado, tanto con la labor en el OIED como con el libro. También agradecer a Catarata la publicación del mismo y que diese su visto bueno en cuanto hicieron el primer análisis del libro, y a todos los investigadores que me han ayudado en cuanto a correcciones, a sugerencias, a comentarios en cada una de las revisiones, especialmente a Gorka Angulo, a Gaizka Fernández y a Javier Yagüe, que han estado siempre predispuestos a ayudarme en cualquier cosa relacionada con el libro. Y creo que por mi parte ya con eso es suficiente. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo también os doy las gracias por venir y por seguirnos si nos estáis siguiendo por streaming. Y bueno, yo he leído el libro de Carlos y decir que me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho, porque yo la verdad es que no soy una persona muy seguidora del deporte en general. No ¿Eres boxeadora? ¿Eh? ¿Eres boxeadora? Pero no veo el deporte en la tele, no. Vale. O sea, no sé. La verdad es que no me gusta el fútbol, no soy seguidora de ningún deporte ni de los deportistas en general. O sea, admiro mucho la labor que hacen, pero no, pues no sé. Y no sabía la gran mayoría de las cosas que cuentas en el libro y me ha resultado muy, muy interesante y he aprendido mucho, la verdad. Y me ha parecido un enfoque además muy original y ya desde la propia introducción que hace Carlos y planteas una pregunta, que ahí es cuando me di cuenta y dije, es que es verdad, tanto el terrorismo como el deporte y los eventos deportivos pues tienen un impacto bastante grande en nuestras vidas y hay veces que no lo relacionamos, porque por ejemplo pregunta Carlos, ¿qué tienen en común acontecimientos tan dispares como el gol de Iniesta durante la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010, que hasta yo me enteré de eso, que no sigo el fútbol, y los atentados del 11S, como para que la mayoría de nosotros sepamos ubicar casi de forma exacta el momento y el lugar en el que nos encontrábamos en aquellos instantes? Y bueno, me pareció una pregunta pues sí, interesante, la verdad. Así que nada, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro y de enfocarlo, de enfocar así la investigación de la relación entre el terrorismo y el deporte? Pues la verdad, yo siempre soy de pensar que algunas veces las ideas más interesantes siempre salen de momentos inesperados o que no están planificados o que no están buscando hacer una investigación determinada. Y con el libro fue una situación bastante espontánea, porque todo surgió durante los meses del confinamiento, meses que aproveché para leer todo lo que pude, ya que no se podía hacer mucho más. Y la verdad que leyendo un libro de Ayman Din, que es una autobiografía suya en la que narra de alguna forma toda su trayectoria personal, con sus vínculos con Al-Qaeda, con los grupos talibán, y luego que acabó trabajando para el Servicio Secreto Británico, y él contaba una anécdota de cómo los grupos talibán habían intentado participar en los Juegos Olímpicos de Sydney, los talibán en el año 96 que estaban en el poder. Entonces, de alguna forma, que luego hablaremos de eso, pero de alguna forma para legitimar su poder trataron de participar en los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. La verdad que me despertó curiosidad ese tema, empecé a investigar sobre ello. Y luego me planteé, a partir de este caso, cuál era la relación que podría tener, cómo había afectado el deporte, el terrorismo en el deporte en los últimos años. Y al final empecé a investigar desde hace medio siglo. Y empecé a encontrar mucha información, a documentarme. Y no fue hasta ya que había leído mucho que decidí escribir el libro, porque vi que había artículos científicos que se habían publicado, sobre todo en Australia. Hay mucha tradición de analizar el vínculo entre terrorismo y deporte, pero lo que es en Europa, incluso Estados Unidos, la verdad que no había nada al respecto. Y creí que era interesante plantear un trabajo a partir de este enfoque quizá tan novedoso que no se había hecho
hasta ahora. Y de ahí nació la idea, algo inesperado y que poco a poco fue tomando forma. Sí. Sí, en ese sentido tú, de los años que analizas, digamos que estableces como un punto de partida o casi de inflexión, que fue un atentado bastante grande que hubo en Múnich, en las Olimpiadas de Múnich de 1972. Y bueno, explícanos un poco cómo fue ese atentado y por qué fue... ¿Ese atentado en la película? Sí, sí, hay una película que de hecho le iba a comentar. Sí, en relación a los atentados de Múnich, de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, está la película de Steven Spielberg, que es Múnich. Sí, que por si no la habéis visto y os interesa, la recomiendo porque además está muy bien hecha, es muy fidedigna cómo se desarrollaron los acontecimientos y también cuenta de forma muy interesante la represalia de Israel sobre el grupo terrorista Septiembre Negro, que fue el autor del atentado, y cómo llevó a cabo una campaña de de asesinatos, mejor dicho, contra estos individuos, estos terroristas que pertenecían a la organización. Y en la peli se refleja muy bien todo esto. Y precisamente el atentado, siempre los investigadores que han tratado este caso dicen, y yo creo que de forma muy acertada, porque representa muy bien lo que ocurrió realmente, es que el atentado de Múnich en el 72 acabó con la inocencia del deporte. Y creo que es una frase que identifica muy bien lo que realmente ocurrió y el impacto que tuvo este atentado, porque hasta entonces el deporte no había sido golpeado de esta manera por el terrorismo. Además, la forma en la que se hizo en el atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich, con todas las cámaras grabando, el impacto a nivel global por la audiencia, la forma tan espectacular en la que se llevó el atentado, sin duda lo que buscaba todo esto era un impacto propagandístico que era el objetivo real de Septiembre Negro. Este grupo terrorista palestino lo que quería era visibilizar la causa palestina y buscaron la forma de tener todo ese protagonismo, esa atención de los medios, porque ellos consideraban que hasta ese momento la causa palestina a nadie le interesaba prácticamente. Y a partir de este atentado se ve el éxito que tuvo este grupo terrorista, porque a partir de aquí la causa palestina comenzó a ser más visibilizada y tuvo más protagonismo. De hecho, tanto Abu Daoud, que es el ideólogo del atentado, como la propia organización, así lo manifestaron. Y de hecho, si me permitís, en el libro saco un extracto del comunicado que expuso el grupo, a ver si lo encuentro. Aquí. Puso un pequeño extracto. A ver, bueno, no lo encuentro ahora. Bueno, da igual. Tenía apuntado, creo, otra página, pero no aparece. Bueno, da igual. Pero la idea, al fin y al cabo, es que manifestar que hasta entonces la causa palestina no era conocida por la sociedad a nivel internacional y que después del atentado muchos se interesaron por la causa palestina y no solo se interesaron, sino que parte de la sociedad comenzó a defenderla. Entonces ellos consideran que fue un gran éxito este atentado y que a partir de ahí el terrorismo fue muy útil como herramienta propagandística a la hora de reivindicar una causa política, que es lo que han ido llevando a cabo otros grupos a la hora de cometer atentados precisamente contra eventos deportivos. Claro, porque a lo largo del libro tú das muchísimos ejemplos de atentados o de la relación que ha habido entre el terrorismo y el deporte, y el deporte ha sido utilizado por grupos terroristas de todo tipo de ideologías y con todo tipo de causas, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las grandes conclusiones que diría yo, uno de los hallazgos del libro, precisamente es demostrar que el terrorismo, que no ha habido una única tipología de terrorismo o una única ideología que haya puesto el foco en lo que es los eventos deportivos, sino que han existido varias de ellas, comenzando por ejemplo con este atentado de Múnich, que es el nacionalismo palestino. También, por ejemplo, se dieron en el año 96 el atentado de Atlanta, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, que fue llevado a cabo por un individuo vinculado con la extrema derecha, con el movimiento en concreto antiabortista y rechazo a los homosexuales. También, por ejemplo, ha habido varios casos de terrorismo de Estado, como demuestran los Juegos Olímpicos de México en el 68 y los de Seúl también, 20 años después. También, por ejemplo, tenemos, sin ir más lejos, el yihadismo, que hemos visto durante los últimos 15-20 años cómo ha golpeado en reiteradas ocasiones eventos deportivos también. Y es decir, que al fin y al cabo lo que demuestra esta situación es que no solo ha habido una organización terrorista, ETA, el caso de ETA, que no lo he comentado también, el nacionalismo, tanto ETA como el IRA también han cometido varios atentados contra el mundo del deporte,
Y lo que demuestra es que precisamente el terrorismo se entiende, los actos terroristas se entienden como una herramienta propagandística a la hora de llevar a cabo estos atentados. Y es por ello que no solo una única tipología de terrorismo los ha utilizado, sino que todos han visto como un claro objetivo los eventos deportivos, porque han sido al final muy útiles para sus intereses. Claro, sí, tú en ese sentido también además analizas ahora el papel de los medios de comunicación y también de las redes sociales, ¿no? que tienen un papel muy importante a la hora de difundir, bueno, tanto los eventos deportivos, que tienen muchísima difusión, y también para el terrorismo. ¿Qué papel juega un poco ahora todo el tema de las redes sociales? Sí, la verdad que el tema de las redes sociales y cómo algunas veces ejercen de altavoz, podemos decir, a la hora de dar difusión a atentados terroristas, es un papel un debate que está sobre la mesa y que creo que es importante analizar. Por ejemplo, lo vimos en el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils en el año 2017. Claro. Todas las imágenes, los vídeos que empezaron a circular por las redes sociales, con las víctimas, con los familiares, con ellas. Imágenes que yo personalmente creo que en ese momento no era necesario mostrar, y que al fin y al cabo lo que está demostrando es que vivimos en un momento en el que la sociedad, o buena parte de la sociedad que usa redes sociales, parece que están más interesados a veces en conseguir likes, independientemente del contenido que pongan, que de tener quizá cierto sentido de la humanidad, o que en momentos así haya que tener un poco de lógica y saber qué se puede y qué no se puede mostrar. Además, con este tipo de vídeos, precisamente lo que se hace es, de alguna forma, ayudar a ese mensaje que están trasladando los grupos terroristas, que es el mensaje del miedo, el mensaje del terror. Y esto también, tanto en redes sociales como yo lo expandiría o lo ampliaría a los propios medios de comunicación en ocasiones. Que, por ejemplo, manteniendo el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils, los mensajes y los vídeos propagandísticos del Estado Islámico después de esos atentados fueron retransmitidos por todos los medios de comunicación. Entonces, estamos ejerciendo alguna forma de ampliación de ese mensaje y se le está ayudando de forma indirecta. Entonces, habría que establecer o habría que debatir un poco dónde están esos límites y dónde está la información y cuál es la barrera que ya pasa hacia, de alguna forma, contribuir al objetivo de estos grupos terroristas. Sí. Bueno, todo esto Carlos lo analiza en el primer capítulo del libro, que son 6 capítulos, y en el primero es un poco una introducción general a la relación que ha habido todos estos años entre el terrorismo y el deporte. Y cuando terminas este capítulo cuentas un caso que me parece bastante interesante y que me gustaría que nos lo explicaras, que es el caso de Qatar. Porque Qatar tanto es un país que promociona mucho los eventos deportivos, de hecho el próximo Mundial de Fútbol va a ser ahí, pero también es un país que ha recibido muchas veces acusaciones de financiar el terrorismo. Entonces, ¿cómo es posible esa doble vertiente, ese doble juego que tienen? Sí, la verdad que el caso de Qatar es especialmente interesante porque de alguna forma es el paradigma a la hora de entender cómo un Estado puede financiar o puede apostar fuertemente por el deporte y a la vez estar vinculado directamente con el terrorismo. En el caso del deporte es evidente esta vinculación. Vemos, por ejemplo, cómo equipos de fútbol como el Paris Saint-Germain están fuertemente respaldados por Qatar. Hasta no hace mucho el Barcelona llevaba la propaganda de Qatar Airways. El Bayern de Múnich también tiene muchos acuerdos con empresas cataríes. Es decir, que empresas cataríes y el propio Estado han respaldado fuertemente el deporte porque han hecho de él una forma de conseguir legitimación a nivel internacional, y le está sirviendo tanto para mejorar las relaciones diplomáticas como para llegar a acuerdos comerciales con muchos países. Y a la vez, mientras esto está ocurriendo en el mundo del deporte, vemos, y ha sido demostrado de forma empírica, cómo también han patrocinado a grupos terroristas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Sin ir más lejos, y quizás es el caso que mejor explica esta realidad, es el de Abdelrahman Al-Nuaimi, un miembro que formaba parte de las élites cataríes, de las élites cataríes, y que estaba asociado o tenía cargos políticos vinculados con el gobierno. Por ejemplo, recuerdo que era asociado al emir en cuestiones caritativas, que también tenía el cargo de presidente de la Federación de Fútbol de Qatar, y que Estados Unidos demostró en el año 2013, demostró que este individuo había estado financiando a Al-Qaeda en Irak, que es decir, el germen de lo que es hoy Estado Islámico, lo había estado financiando durante un año con $2 millones de financiación mensual cada mes. Es decir, que a partir de esta investigación Estados Unidos metió a Al-Nuaimi en el listado de organizaciones e individuos vinculados con el terrorismo. Al año siguiente lo hizo la ONU
Y Qatar siempre ha defendido que a nivel estatal ellos nunca han financiado el terrorismo, sino que personas nacionales qataríes son los que han tomado esta decisión y que el Estado no está detrás de todo ello. Pero aquí vemos como alguien que formaba parte íntegramente del Estado, así fue. Y en cuanto a la relación de Qatar con grupos terroristas, se ha visto también cómo ha ejercido de intermediario en muchos casos. Por ejemplo, con los grupos talibán, con Tahrir al-Sham, o con el Frente al-Nusra, que hoy en día es Tahrir al-Sham, que también se ha demostrado cómo a la hora de llevar a cabo algunas negociaciones de presos que han sido secuestrados por estas organizaciones, Qatar ha jugado un papel imprescindible en estas liberaciones, sobre todo por su relación con Estados Unidos y el papel ese intermediario que Qatar ha hecho respecto a los grupos terroristas. Y otro ejemplo que también demuestra cómo Qatar de alguna forma ha ayudado a grupos terroristas es, por ejemplo, que hace 7 u 8 años abrieron los grupos talibán una oficina política en Doha, y ahí precisamente se han estado refugiando los líderes, algunos de sus líderes, hasta ahora que han vuelto a tomar el poder y se han desplazado a Afganistán. Entonces, se está viendo cómo ha dado respaldo, cómo han tenido una relación estable con algunos grupos terroristas. Claro, cuando cuentas todo esto en el libro y ahora que lo acabas de contar también, a mí me resulta sorprendente que, claro, en la comunidad internacional nadie parece escandalizarse con todo esto, ¿no? O sea, hay un poco de hipocresía ahí en ese sentido, puede ser. Al final, yo creo que muchos estados funcionan en base a las inversiones económicas que hay. Y varios países del Golfo Pérsico están apostando fuertemente tanto por el deporte como por otro tipo de inversiones, y esto hace que muchos estados tengan una buena capacidad económica. De hecho, como has dicho tú, el año que viene es el Mundial en Qatar. Ya ha habido mucha polémica por el que Qatar no respeta los derechos humanos. Han muerto más de 8.000 trabajadores haciendo las obras. Todos estos trabajadores han sido inmigrantes que han vivido en condiciones paupérrimas, y sin embargo no parece que haya habido tanta polémica, y Qatar ha seguido adelante con el Mundial. Nadie ha puesto sobre la mesa el desplazarlo a otro país. Entonces es una nueva muestra de esa hipocresía que en cierto modo existe por parte de Occidente. Claro. Bueno, y en el segundo capítulo del libro analizas, digamos, todos los atentados o intentos de atentados que ha habido en todos los Juegos Olímpicos desde el de Múnich del 72. Y hay un caso que me ha resultado interesante, que ya lo has mencionado, que es el de los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000, y por dos razones. Primero, porque fue los últimos Juegos Olímpicos que se hicieron con las medidas previas después del 11S, que se incrementaron muchísimo, y también por ese intento de participación de los talibán en esos Juegos. Y aunque ya lo has mencionado un poco, me gustaría profundizar un poco más por qué querían participar, qué querían ganar con eso y por qué no se les dejó. Y si hoy en día podrían intentarlo otra vez, participar en alguna competición deportiva internacional. Sí, la verdad es un tema interesante. De hecho, ya he dicho que de alguna forma fue la clave que me llevó a hacer la investigación para el libro. Y lo cierto es que los talibán en el esto fue año 99-2000, justo los meses antes de llevarse a cabo los Juegos Olímpicos de Sydney, y ellos tenían el claro objetivo de que participando en los Juegos Olímpicos recibirían el reconocimiento a nivel internacional. De hecho, estuvieron a punto casi de conseguirlo, que es quizá lo más llamativo. De hecho, y es muy, muy sorprendente, hasta apenas 2 semanas antes, el Comité Olímpico Internacional aceptó su propuesta y les dio 2 invitaciones para que participasen como observadores dentro de los Juegos Olímpicos. Esto provocó que una reacción por parte de la comunidad internacional, se formó un buen escándalo porque parecía algo inconcebible, y apenas una semana antes del inicio de los Juegos, el Comité Olímpico tuvo que rectificar y le retiró esas invitaciones que tenía, pero hasta entonces se le habían dado. Y si lo ponemos en perspectiva un poco, es un régimen terrorista que está gobernando un país, y de alguna forma, si se llega a reconocer se llega a participar en esos Juegos Olímpicos, se le habría dado una legitimidad que posiblemente hubiese cambiado lo que vino después en ese momento. Y es también curioso cómo los talibán, a cambio de ser reconocidos y de participar en los Juegos Olímpicos, su ofrecimiento fue que no iban a llevar a cabo ningún atentado durante los Juegos Olímpicos. Entonces parece como, que el Comité Olímpico en este caso como que vio esa respuesta como algo con buenos ojos, y a partir de ahí que le ofreció estas 2 invitaciones.
Pero bueno, esa es la realidad y por suerte perdieron una buena oportunidad de ser reconocidos a nivel internacional. Ya. Sí, vamos, como que casi estuvieron a punto de aceptar una suerte de chantaje, ¿no? O sea, si me dejas participar, no atento. Sí, así fue. Y la pregunta que me has comentado ahora, si pueden volver a intentarlo, yo creo que sí. Con toda probabilidad lo intentarán. Además, ahora que están intentando mostrar una imagen más moderna, por así decirlo, que es lo que están intentando aparentar, es todo propaganda. La realidad es que siguen manteniendo la ideología radical de hace 20 años cuando estuvieron en el poder. Y bueno, en algunos aspectos se está viendo ya lo que realmente son. De hecho, la semana pasada, y relacionado con los temas que estamos hablando, prohibieron a las mujeres hacer deportes, la mayoría de deportes, porque enseñan el cuerpo. Entonces, de alguna forma ya se está viendo lo que son los talibán de verdad y que todas esas ideas o esas opiniones que de alguna forma están intentando de blanquearlos, sí, yo creo que son erróneas. Al final, en el momento en el que la atención mediática desaparezca de Afganistán, ellos van a mostrar su verdadera cara. Y lo que están haciendo ahora es todo con fines propagandísticos y de cara a la comunidad internacional ya tener ese reconocimiento para que se intente mostrar de alguna forma de que no son tan radicales o que no siguen teniendo esa visión tan extremista, cuando creo yo que siguen siendo igual que hace 20, 25 años. Claro. El tema es ahora cómo podremos comprobarlo, si ya luego la comunidad internacional ya nos hemos ido casi todos de ahí y bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, otro caso interesante también me parece el que mencionas de los Juegos Olímpicos de Seúl, y lo pones como ejemplo de terrorismo de Estado de Corea del Norte. ¿Qué pasó exactamente ahí y por qué fue terrorismo de Estado? Sí. Esto ocurrió en el contexto de los Juegos Olímpicos de Seúl del año 88 y unos años antes, cuando el Comité Olímpico Internacional decide darle a Corea del Sur los Juegos Olímpicos, Corea del Norte exige a su vecino que estos Juegos participen ambos países en la organización y en la celebración de los Juegos. Corea del Sur evidentemente se opone a ello. Y a partir de ese momento lo que intenta Corea del Norte es, por todos los medios y mecanismos posibles, que Corea del Sur no lleve a cabo esos Juegos Olímpicos. Intentaron una serie de medidas hasta que vieron que ninguna de ellas tuvo el éxito que ellos desearon, y el último punto fue planificar un atentado terrorista con el fin de desestabilizar a Corea del Sur, para que toda la sociedad internacional, para que toda la comunidad internacional viese que no estaba capacitado para albergar unos Juegos Olímpicos y para desestabilizar políticamente al país. Lo cierto es que llevaron a cabo esta planificación del atentado hasta que unos meses antes de la celebración de los Juegos, en un avión metieron una bomba 2 terroristas norcoreanos, se bajaron en una de las escalas y el avión estalló en pleno vuelo. Murieron más de 100 personas en el atentado. Y de hecho resulta casi paradigmático al final que este atentado está relacionado con los Juegos Olímpicos de Seúl, y precisamente la portada del libro es de parte del fuselaje del avión en el que se ven los aros olímpicos. Entonces, de alguna forma acaba siendo paradigmático que este atentado fuese ocasionado por el deporte, y que el propio avión que fue objeto de atentado estuviese con el logo de los Juegos Olímpicos. Y es como ya te he dicho antes, este caso de atentado de terrorismo de Estado es un ejemplo más de cómo distintas tipologías de terrorismo han aprovechado el deporte o han utilizado el deporte a la hora de llevar a cabo atentados y con unos fines políticos clarísimos. Sí, de hecho nosotros aquí en nuestro país también lo hemos vivido con ETA y con otras organizaciones como los Grapo, que bueno, eso ya lo analizaremos más adelante porque tiene bastantes vertientes. Pero lo que sí que te quería preguntar ahora en relación con el segundo capítulo de los Juegos Olímpicos, los de Barcelona del 92, que claro, ahora la mayoría de la gente, como tú bien dices en el libro, lo recuerda como un éxito rotundo, esos Juegos Olímpicos, que es verdad que lo fueron, pero sí que hubo un atentado de ETA y hubo otro intento de atentado que las fuerzas de seguridad, por suerte, no lo pararon a tiempo. Y bueno, ¿cómo fue ese atentado y por qué no nos acordamos de ello? Igual es porque no hubo víctimas mortales. Sí, el atentado que hubo fue de los Grapo. No fue de ETA. Ay, perdón, el intento de atentado sí que fue de ETA. Pero bueno, vale. Que lo explico así brevemente. Pocos días antes de que comenzasen los Juegos Olímpicos de Barcelona, los Grapo llevaron a cabo un atentado en Vilafranca. Un atentado que, si bien es cierto que el grupo no lo reivindicó, las investigaciones sí, porque cumplía de alguna forma la metodología de la organización terrorista, porque utilizaron varios explosivos para dañar un gasoducto. Y los Grapo, uno de los modus operandi más comunes de esta organización terrorista era dañar infraestructuras. Entonces,
de alguna forma las investigaciones dedujeron que había sido obra de este grupo. Y esto ocurrió en Vilafranca, que es un municipio de Barcelona, apenas unos días antes de los Juegos. Y la verdad que yo ahí apenas tenía 2 años, no recuerdo nada de cómo la atención mediática que tuvo, pero es verdad que por las noticias que he encontrado no parece que tuvo mucha repercusión en los medios, no se le quiso dar mucha repercusión. Y esto está asociado directamente con lo que también ocurrió y que no es tan conocido y que se puso de manifiesto hace apenas unos años, cuando Rafael Vera, que era en ese momento secretario de Estado para Seguridad, durante los Juegos Olímpicos, dijo ante los medios de comunicación que apenas unos días antes de la inauguración de los Juegos encontraron una bomba en el techo del Palau, que era el Palau Sant Jordi, en el que se iban a celebrar varias disciplinas olímpicas ahí, y que las investigaciones apuntaban a que era una bomba colocada por ETA. Lo cierto es que en ese momento, y Rafael explicó un poco que en ese momento no interesaba, no se creyó oportuno dar a conocer la noticia porque habría supuesto una gran polémica, entonces que de alguna forma habría perjudicado considerablemente a los Juegos. Y lo cierto es que fue una suerte que se encontrase esta bomba en una de las inspecciones rutinarias que se hicieron en muchas de las instalaciones de los Juegos Olímpicos, porque encontraron que había que estaba colocada ahí y que iba a ser activada 2 o 3 días antes del inicio de los Juegos. Entonces el caos que habría provocado habría sido monumental, y por ello decidieron no informar en los medios de comunicación para que no se crease una mayor de alguna forma, que no se crease tanta suspicacia sobre lo que podía haber ocurrido. Claro, y eso hoy en día con las redes sociales igual hubiera sido más complicado manejar la comunicación si hoy ocurriera, ¿no? Porque hoy es como más incontrolable toda la información que circula por todas partes. Pero bueno, sí que fue un éxito que consiguieran que no cundiera el pánico. Sí, la verdad, yo creo que también en ese momento fue un acierto, porque la imagen que tenemos de los Juegos Olímpicos de Barcelona fue como un gran éxito. Quizás si se hubiese informado de realmente la existencia de esta bomba, el desenlace podría haber sido completamente distinto, y ni siquiera fuera al margen de que no se hubiese sido encontrado este artefacto y hubiese llegado a explotar. La situación habría sido completamente distinta sobre lo que habría acontecido en los Juegos de Barcelona. Por lo tanto, yo creo que al fin y al cabo tanto las fuerzas de seguridad como la comunicación en este sentido yo creo que fueron acertadas. Sí. Y en el siguiente capítulo, en el tercero, analizas cómo evolucionaron las medidas de seguridad en los eventos deportivos después del 11S, pero también no solo cómo evolucionaron, sino también cómo afectó que un atentado que, digamos, no ocurrió en un escenario deportivo, cómo afectó también al deporte, ¿no? Es una paradoja pues, curiosa. Sí, yo creo que al fin y al cabo toda nuestra realidad cambió a partir del 11S. Por ejemplo, todo lo que es coger un vuelo no tiene nada que ver a todos los sistemas todo lo que tiene que ver con la seguridad ahora como era entonces. Y así con muchos ejemplos. Y de hecho yo creo que era evidente o es lógico entender que también el mundo del deporte se iba a ver afectado en este sentido. Y yo creo que los Juegos Olímpicos de invierno de Salt Lake City, que se celebraron en Utah, en Estados Unidos, apenas 6 meses después del 11S, fueron quizá la primera muestra de cómo iba a cambiar toda esa realidad en cuanto a la seguridad y a la forma de afrontar una competición olímpica, una competición deportiva a nivel mundial, de impacto o alcance a nivel mundial. Y se implantaron medidas por primera vez que hasta entonces eran como totalmente imposibles de entender. Por ejemplo, se establecieron zonas de exclusión aérea, también se pusieron perímetros de seguridad a menos de 100 metros sobre los recintos deportivos para que ni personas que no estuviesen autorizadas ni vehículos pudiesen entrar, para evitar posibles ataques con vehículos bomba, y así una serie de medidas que de alguna forma pusieron de manifiesto cómo iba a cambiar toda esta situación. De hecho, los Juegos de Salt Lake City también ponen sobre la mesa el debate que había, o de alguna forma lo cierran, creo yo, un debate que había desde Múnich 72, en el que se ponía en cuestión, por un lado, la excesiva militarización a la hora de celebrar una competición olímpica. Siempre se ha dicho que los Juegos Olímpicos son la mayor operación militar en tiempos de paz, y yo creo que es cierto. Y de alguna forma se intentaba que esta excesiva presencia de fuerzas de seguridad, de militares sobre la ciudad durante el desarrollo de unos Juegos Olímpicos fuese lo menos visible posible.
Y a partir de aquí, de hecho, las autoridades en Salt Lake City dijeron que, bueno, que eso no iba a ser una cuestión a entrar en debate, que si había militares era porque era necesario garantizar la seguridad y que a la gente y que a todo el público eso le iba a dar más sensación de seguridad. Entonces ese debate desapareció por completo. Claro, y también a raíz de eso hubo una consecuencia que no sé si quizá no estaba prevista o simplemente pues no se tuvo en cuenta o es más importante, claro, garantizar la seguridad física de quienes asisten a estos eventos, pero es la presión psicológica que se les pone a los atletas. La presión de saberse que pueden ser objetivo de un atentado terrorista y también la presión de estar rodeados de muchísimas medidas de seguridad que quizá pues, es un estrés añadido al ya de por sí estresante acontecimiento de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, de hecho hay un investigador que se llama John Bale, que no es el jugador de fútbol, que del Madrid, que bastante tiene con jugar al golf y lesionarse, y que ponía de manifiesto cómo los eventos deportivos podían convertirse a través de un atentado terrorista en centros que provocaban topofilia, a provocar topofobia, es decir, de lugares a los que la gente va con el ánimo de disfrutar, de pasárselo bien, porque es una fiesta al final, siempre y cuando no pierda tu equipo. Y en cambio, en el momento en el que se comete un atentado, eso produce topofobia, es decir, se desata el horror, el terror, el no querer asistir de nuevo porque te crea traumas. Y ponía sobre la mesa cómo el impacto a nivel psicológico también que generaba tanto en espectadores como en los propios deportistas que podían sufrir un atentado. Y es una cuestión también muy interesante a tener en cuenta. Claro, y que quizá tampoco se le ha dado mucha visibilidad a este aspecto concreto, pero bueno, pero sí es interesante. Y también cuentas el caso de los Juegos de Atenas, que fueron después del 11M, que también eso influyó muchísimo. ¿Cómo fue este caso? Y tuvo muchísimas dificultades de organización y de hecho hubo incluso... ¿Del 11M o del 11S? Del 11M. Los de Atenas fueron en 2004. Sí. Sí, la verdad que sí. De hecho, se da la circunstancia de que los Juegos Olímpicos de Atenas son los primeros Juegos Olímpicos de invierno, de verano, no de invierno, perdón, que se celebran después del 11S. Y lo cierto es que se tuvo que destinar tantos recursos económicos a temas de seguridad que la brecha y el déficit económico que supuso para Grecia albergar estos Juegos Olímpicos fue monumental. En términos económicos fue un gran fracaso porque hubo muchas pérdidas. Y lo cierto es que hubo deportistas, en relación a lo que hablamos del miedo ese que podían sentir, que no quisieron ir a los Juegos Olímpicos por si había alguna posibilidad de que pudiese darse un atentado. Apenas 4 meses antes habían sido los atentados del 11M. Claro. Y era evidente que la amenaza que se sentía en términos internacionales sobre el terrorismo yihadista era enorme. Y de alguna forma esto también se reflejó en el hecho de que fuese una de las Olimpiadas con menos asistentes que viajaron desde otros países. Y no se ha conseguido demostrar 100% que haya una relación directa, pero sumando todos estos factores y estas circunstancias se puede entender que quizá el miedo ese a sufrir un atentado puede estar relacionado con toda esta baja asistencia que hubo durante todas las 2 semanas que duraron los Juegos Olímpicos. Claro, porque, o sea, aunque bandas terroristas de todo tipo de ideología han usado el deporte para sus fines, quizá aquí quienes más lo han hecho son los terroristas yihadistas. Y bueno, el ejemplo más reciente, bueno, no sé, corrígeme si me equivoco, cuando en los atentados de París, uno de los atentados fue en el estadio de fútbol, por poner un ejemplo. Y de hecho, bueno, dedicas tu 4º capítulo a analizar eso, la relación entre concretamente el terrorismo yihadista y el deporte alrededor del mundo, porque el yihadismo es un terrorismo que se ejerce a nivel global. Entonces, ¿cómo ha afectado al deporte esta expansión del terrorismo yihadista por todo el mundo de los últimos 20 años? Sí, yo creo que como podía esperar en el momento en el que empecé a investigar esta parte del libro, de alguna forma se refleja cómo a través del deporte también y cómo el terrorismo ha impactado en el deporte de la misma forma que ha ido expandiéndose durante los últimos 15-20 años a nivel global. Por ejemplo, a medida que el terrorismo se expandió por el sur de Asia, con grupos como los grupos talibán, la rama suya en Pakistán, las Kare-Taiba, las Kare-Jambi, Jaish Mohammed, es decir, una serie de grupos terroristas, a medida que se expanden desde Afganistán, Pakistán, la India, Bangladesh, Sri Lanka, vemos cómo a través de esos países, por ejemplo, el cricket, que es un deporte de masas en todos ellos, se ve golpeado directamente en partidos de selecciones.
Recuerdo, por ejemplo, un atentado que hubo mientras una de las selecciones de Sri Lanka, creo que fue, estaba en el hotel en el que se hospedaba antes de un partido. Recuerdo otro caso que otra de las selecciones, creo que es la de Pakistán, tuvo que irse en helicóptero que aterrizó en el propio estadio porque había habido un atentado apenas minutos antes de otro partido. Y esto es solo, por ejemplo, en el caso del sur de Asia. Si nos desplazamos, por ejemplo, a otras regiones como África, vemos como uno de los grandes logros que ha tenido el yihadismo en cuanto a la influencia y el impacto en el deporte lo consiguieron en el 2009 con el Rally Dakar, que hasta ese momento siempre se había recorrido África, y esa edición tuvieron que suspenderla porque apenas 2 semanas antes de que comenzase hubo un secuestro de 4 ciudadanos franceses a manos de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. La organización, por el miedo, decidió suspender la edición de ese año, y al año siguiente se desplazó a Sudamérica. Y a día de hoy se celebra esta edición en la península arábiga, pero no ha vuelto a África. Y al fin y al cabo es un gran éxito que ha tenido el terrorismo, y distintos grupos que operan en la región del Sahel Occidental lo han vendido como tal. Y creo que es otro ejemplo de que no solo al final quizá tenemos una visión muy eurocentrista de cómo el terrorismo, en concreto el yihadismo, afecta a Occidente, cuando realmente el resto del mundo está mucho más afectado. Y en el caso de Occidente, es cierto, los que comentas tú, los atentados de París en 2015, en el que 3 terroristas se hicieron estallar a las afueras del Estadio de Francia mientras se jugaba un partido, y también el atentado de la Maratón de Boston, que fue en 2013, sí, verdad, creo recordar, 2013. que quizás son los 2 grandes atentados en el deporte más recientes que tenemos en el mundo occidental. Claro, pero en el caso de los atentados de París, por ejemplo, no se suspendió el partido. En ese sentido, digamos que se puede afirmar que no se les dio esa victoria a los terroristas, ¿no? Como al contrario que lo que has contado del Rally Dakar. Sí, en ese caso, bueno, ahí va, la verdad que hay distintas opiniones. Hay gente que piensa que se hizo bien en continuar el partido, y hay gente que piensa que en cierto modo fue una temeridad. Yeah. De hecho, uno de los terroristas, que esto no es muy conocido, pero uno de los terroristas que se hizo estallar fuera del estadio tenía entrada para el partido. Y de hecho entró y fue detectado, uno de los vigilantes de seguridad en el momento del que hacían control detectó que algo raro había ahí, y el terrorista salió corriendo del estadio. Pero en ese caso, imagínate, si hubiese conseguido entrar, lo que se podía haber provocado, el hecho de que siguiese el partido, sabiendo que había atentados, fue en el exterior, porque también en ese momento ya estaban ocurriendo los de Bataclan en las calles de París, lo que habría provocado el hecho de no suspenderlo. Y de hecho, enlazándolo con esto, también se puede criticar en cierto modo la actitud de algunas instituciones vinculadas con el mundo del deporte, porque, por ejemplo, en el caso de España, sin ir más lejos, en el año 90, hubo un atentado, se iba a jugar ese día un partido de segunda división entre Sabadell y Almería, creo recordar, bueno, eso es lo de menos, y uno de los furgones policiales que se dirigía al estadio sufrió un atentado de ETA en el que murieron 6 policías. Los jugadores pidieron a la federación que se suspendiese el partido porque no estaban en condiciones de celebrarlo, y la federación les dijo que no, que el partido había que jugarlo. O, por ejemplo, después del 11S, recuerdo también cómo ese mismo día había partidos de la Champions League, varios equipos, entre ellos españoles, pidieron que se suspendiese, y la UEFA dijo que no, que eso había que jugarlo. Entonces también quizá falta un poco de sensibilidad a la hora de que estas instituciones entiendan que no, al final, por mucho deporte que sea, hay otras cuestiones más relevantes. Claro. Y creo que ahí quizás sí que hay que hacer un poco de autocrítica. Claro. Sí. Y bueno, en el 5º capítulo analizas ya el caso de nuestro país, de España, y de la relación que ha habido entre el terrorismo y el deporte interno de aquí, que abordas muchas cuestiones. Pues eso, por ejemplo, la complejidad de organizar los macroeventos teniendo bandas terroristas propias actuando en nuestro país día sí y casi día también. También un aspecto interesante que es la extorsión a futbolistas o a empresarios del mundo del deporte, incluso la instrumentalización que se ha hecho del deporte por parte de algunos grupos terroristas o de algunas ideologías que daban cobertura al terrorismo, como el caso de ETA y del nacionalismo vasco radical. Bueno, cuéntanos un poco más de todo eso. La verdad que cuando el momento en el que comencé a investigar sobre cómo el terrorismo, porque quería hacer un capítulo más allá de la trayectoria durante los últimos 50 años, de cómo el terrorismo había impactado en el deporte, quería hacer un capítulo específico sobre España. Y al principio tenía mis dudas porque no sabía
si ETA realmente había mostrado mucho interés en el deporte y se había tratado de alguna forma sacar beneficio a partir de él. Y en el momento en el que puse a hacer la investigación vi que sí, que había una relación muy directa y ETA tenía muy claro que el deporte podía ser muy beneficioso para sacar sobre todo un rédito económico. De hecho hay una frase de Fernando Savater que me pareció muy interesante que decía que a ETA le gustaba mucho el fútbol pero le gustaba más el dinero. Y ETA vio una posibilidad muy interesante en tanto en directivos de clubes de fútbol como también en los propios jugadores, el hecho de extorsionarlos para que pagasen el conocido impuesto revolucionario que autofinanciaba la organización terrorista. También es interesante ver cómo al final es un secreto a voces, igual que ha ocurrido en parte de la sociedad vasca, que de alguna forma esas presiones, esas amenazas, de alguna forma han obligado a gente a colaborar con la organización terrorista, algunos con más predisposición, otros con menos, pero que no se ha reconocido públicamente nunca. Y de hecho el único jugador que lo hizo fue Lizarazu, un jugador que estuvo en el Athletic de Bilbao un año, que publicó en su autobiografía la carta que recibió por parte de ETA amenazándole, y fue el motivo por el que se tuvo que ir al año siguiente. De hecho, en la temporada esa en la que estuvo, tuvo que ir con 2 escoltas durante 24 horas y dijo que no pudo con esa presión y al año siguiente pidió que lo traspasasen. Pero es el único jugador que ha reconocido abiertamente que fue extorsionado por ETA, cuando tanto jugadores como empresarios, como directivos de clubes de fútbol, ha habido muchos de ellos. Y el impacto de ETA también en el deporte, por ejemplo, se observó en el Mundial del 82, que se celebró en España, porque existía cierta amenaza de que ETA pudiese llevar a cabo un atentado. No hay que olvidar que en el año 80 es el año en el que ETA más asesina, que de hecho es la investigación de Gaizka Fernández que así lo expone, en el que una persona cada 3 días era asesinada por ETA, que es un dato que impresiona al tenerlo en cuenta. Y el Mundial celebrado en el año 82, de alguna forma, bajo ese contexto, hace que entendamos algunas medidas, como por ejemplo que parece también un dato curioso, pero que representa muy bien cuál era la situación, que los jugadores de la selección española, que eran posibles objetivos de atentados terroristas, cuando salían a entrenar y a correr por la montaña, iban con guardaespaldas que llevaban mochilas con las armas para en el caso de que se produjese un atentado en ese momento. Asimismo, los jugadores de la Real Sociedad que participaron en la selección tuvieron escolta desde el momento en el que se unieron a la convocatoria hasta cuando acabó el Mundial y regresaron a sus casas. Y lo cuentan, hay testimonios de ellos que lo han contado a lo largo de los años y de alguna forma impacta cómo esa sensación de inseguridad la mantuvieron durante todo el Mundial. Y bueno, y en este sentido también es interesante ver o criticar, podemos decir, a algunas de estas instituciones deportivas. Concretamente yo he estudiado el caso de clubes de fútbol, en concreto el del Athletic y el de la Real Sociedad, y se ha visto cómo, igual que ha pasado con parte de la sociedad que se puso de perfil ante el terrorismo y que no mostró su rechazo claramente, como así tenía que haber sido, lo que ocurrió en este caso es que esta postura de perfil que mostraron, porque no querían inmiscuir política con deporte, y eso es lo que decían, precisamente lo que yo creo es que reflejaron cuál era su idea política, en cierto modo. Como las víctimas son víctimas y hay que defenderlas siempre. No podemos inmiscuir o decir que no vamos a guardar un minuto de silencio porque es una cuestión política, no es una cuestión humanitaria. Es que el terrorismo ha asesinado a una persona. Y precisamente un dato que me llamó muchísimo la atención es que hasta el año 2008, por ejemplo en San Mamés, no se guardó, fue en 2008 cuando se guardó el primer minuto de silencio por una víctima de ETA. Bueno, minuto de silencio, sí, por decir algo, porque apenas duró 8 segundos. Claro. Que empezaron los fans más radicales del equipo, comenzaron a pitar y el árbitro a los 8 segundos dijo, bueno, hasta aquí y lo paró. Es verdad que luego el resto del estadio comenzó a aplaudir, que también es importante recordarlo, pero de alguna forma representa cómo existía ese rechazo hacia las propias víctimas. Y quizá también esto tienen cierta responsabilidad, creo yo, los clubes de fútbol de ese momento, porque, como ya digo, decían que no había que inmiscuir política con deporte, pero como refleja muy bien Gorka Angulo, un investigador del Memorial, que hizo varias investigaciones al respecto y demostró cómo en el año 78 sí que el Athletic le hizo un homenaje a Argala, terrorista, sí, Argala, que fue asesinado en el 78, sí. Y que luego también en el 84, en un partido entre el Athletic y la Real Sociedad, ambos equipos salieron con la ikurriña.
Entonces sí que había una cierta relación entre deporte y terrorismo, que a veces les interesaba decir y otras veces no. Precisamente con el hecho de, de cierto modo, de no inmiscuir ambas relaciones, ambos temas, alegaron que después del asesinato de Becerril en Sevilla junto a su esposa, que no había que guardar un minuto de silencio por ellos, mientras que la Federación y la Liga autorizaron este minuto de silencio en el resto de partidos, pero ni la Real Sociedad ni el Atleti lo llevaron a cabo. Y lo que he dicho antes del año 2008, en el minuto el minuto de silencio en homenaje a Isaías Carrasco, que sí se celebró estos 8 segundos en San Mamés, en el campo de Osasuna, lo rechazaron, dijeron que no iban a celebrar este minuto de silencio. Cuando el resto de competiciones deportivas, no solo del fútbol, sino competiciones deportivas en toda España, sí que se celebró. Y pone de manifiesto al final que, en cierto modo, ellos decían que no querían relacionar deporte con política, y precisamente era lo que estaban haciendo con estas actitudes. Claro, no, totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, ya para ir terminando por nuestra parte, en el último capítulo, que lo titulas El deporte como alternativa al extremismo violento, analizas una doble cuestión, que es cómo, por un lado, el deporte sirve como antídoto pues, a la radicalización violenta, pero también como a veces sirve de vehículo y cómo algunas bandas terroristas, esto lo sabe, o algunos líderes yihadistas, por ejemplo, el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, o el del Estado Islámico, que eran además muy aficionados al fútbol y que ellos lo utilizaban para radicalizar a sus bases. ¿Y cómo se explica esto? Sí, la verdad que es un tema también muy interesante ver cómo el deporte puede convertirse en una herramienta muy útil, tanto para llevar a cabo procesos de radicalización como para también prevenir el radicalismo, que parece quizá un poco antagónico, pero puede ser útil para ambas cuestiones. En el caso de la prevención de la radicalización, se está utilizando durante los últimos años a través de distintos programas, porque se han dado cuenta, instituciones internacionales y nacionales, se han dado cuenta que el deporte puede ser muy útil para prevenir el radicalismo. Especialmente se está llevando a cabo en países subdesarrollados, donde existen organizaciones terroristas o existen altos índices de violencia, y se intenta que a través del deporte todos estos, sobre todo jóvenes que están en situaciones de exclusión social, que de alguna forma se identifiquen con algo, se sientan como que forman parte de la sociedad, y que así sea más difícil que inicien un proceso de radicalización o que acaben adentrándose en organizaciones terroristas. En este sentido, se han desarrollado múltiples propuestas, proyectos. La ONU quizá lleva el más grande en estos momentos, y también en España tenemos uno que es muy interesante, que quizá no es muy conocido por la sociedad, pero que es muy interesante, que es el SPEI, que se lleva a cabo en Barcelona y que cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba y con el profesor Manuel Moyano, que trabaja en ello, y que creo que es muy interesante dar a conocer dichos proyectos, porque tienen una muy buena intención y pueden ayudar a que jóvenes en situación de exclusión puedan integrarse en la sociedad, que es lo más importante. Y en cuanto a cómo quizá también el terrorismo ha aprovechado el deporte, sobre todo el yihadismo, diría yo, cómo han aprovechado el deporte también para llevar a cabo lazos y vínculos de cohesión entre sus miembros, se refleja muy bien en la propia Al-Qaeda y en Osama Bin Laden, porque es una situación que se cuenta mucho y que resulta quizá hasta incluso divertida, que en los campos de entrenamiento de Afganistán, a finales del siglo XX, inicios del XXI, Bin Laden en estos campos llevaba a cabo unos mini mundiales de fútbol, por así decirlo, en los que los distintos mujahidín y miembros de Al-Qaeda se enfrentaban entre sí a través de las nacionalidades de cada uno de los países de los que provenía. Y es sabido que tanto Bin Laden como, por ejemplo, al-Baghdadi, que fue el líder del Estado Islámico, de jóvenes eran muy fanáticos del fútbol. Y un caso concreto y muy importante por la persona que es de un proceso de radicalización iniciado a través del deporte es el del conocido como Yihadillón, que es uno de los yihadistas más conocidos europeos que se desplazaron al califato del Estado Islámico. Y precisamente él, todo apunta a que inició su proceso de radicalización junto a otros 5 amigos que formaban parte del mismo equipo de fútbol, y todos ellos decidieron irse a Siria a combatir bajo la bandera del Estado Islámico. Entonces también representa cómo esos vínculos que se forman dentro de un equipo puede llevar a cabo o puede iniciar un proceso de radicalización que puede desembocar en situaciones así. Claro. Sí, desde luego
vamos, daría para más investigaciones todo este tema, porque es muy amplio. Bueno, por nuestra parte, ya no sé si queréis, Consu, ¿quieres tú preguntar algo? Bueno, yo vamos, darte la enhorabuena. La verdad es que, y luego Inés también, o sea, ha sido súper interesante, ¿verdad? O sea, es que todo lo que le has ido preguntando, cómo habéis ido contestando, la verdad es que ha estado muy interesante. Y nada, pues felicitaros a ti sobre todo por haber escrito el libro. Y luego a Inés también, porque vamos, hace unas presentaciones excelentes con esto de las preguntas y tal, muy interesantes. Bueno, pues ahora ya abrimos, ahora os toca a vosotros, si queréis abrimos algo. el turno de preguntas para que preguntéis lo que queráis. Fabián. Hola, buenas tardes. ¿No se oye? Sí se oye. Buenas tardes. Bueno, muy interesante. Únicamente comentarte, no has tenido en cuenta, a pesar de que obviamente no desemboca directamente en terrorismo, pero sí en una utilización del deporte como incitación violenta, el caso de los Black Panthers en las Olimpiadas. O sea, no derivaron obviamente de terrorismo, pero los Black Panthers utilizaban la violencia y eran partidarios de la violencia por contraposición al movimiento de Martin Luther King. Y de alguna manera también ahí hay un germen. Sí, la verdad que sí, es cierto que no es un caso de terrorismo, pero sí es verdad que está relacionado con la violencia. Y sí, es otro ejemplo de tantos que hay, de cómo al final movimientos violentos y movimientos radicales utilizan el deporte para perseguir sus objetivos. Pero sí, totalmente. Es notorio, bueno, está en la memoria, sobre todo los que tenemos ya unos años, ¿no? La imagen de los ganadores de las pruebas con el puño alto, con la cabeza agacha, no saludando al himno de su país, sino rechazándolo, ¿no? De alguna manera, pues por ese movimiento acaudillado por Malcolm X, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso se diluyó en el tiempo, pero también fue el germen de algo malo. Sí. Sí, bueno, hay una pregunta, pero... ¿Alguien quiere preguntar? Venga, fenomenal. Hola, oye, ¿dirías que hace 40 años el terrorismo en el deporte era más de tipo político y ahora es más de tipo económico, o no tiene nada que ver? Yo diría que no. Al final, la existencia del terrorismo es porque todas las organizaciones que hacen uso del terrorismo es porque están persiguiendo unos objetivos políticos en la mayoría de casos. Y yo creo que por ejemplo, por poner un ejemplo, desde ETA, que tenía unos claros objetivos políticos, hasta actualmente el yihadismo, mantienen una idea clara de cuál es el objetivo a perseguir y utilizan el terrorismo como un acto propagandístico para poner sobre la mesa y dar a conocer cuáles son sus causas y sus reivindicaciones. Entonces yo diría que más que motivos económicos, si bien es cierto que en algunos casos les puede beneficiar porque un atentado y el darse a conocer les puede permitir tener mayores recursos, y esto influye también a la hora de recibir mayores recursos en términos económicos, yo creo que el objetivo principal de cometer atentados por parte de estos grupos terroristas es dar a conocer su objetivo y su fin político, creo yo. ¿Nadie más? Online nos había preguntado una persona, lo que pasa que luego pone, me doy por contestado con lo comentado durante la charla. Bueno, lo que preguntaba era, has comentado que ETA también ha actuado contra eventos deportivos, recuerdo a Santa María y algún aviso de bomba en algún estadio. ¿Podrías concretar más? Sí. No lo he comentado, bueno, claro, ahí pues se podría abarcar tantos temas, pero sí, Santa María oficialmente es el único deportista profesional que ha sido asesinado por ETA. Que bueno, creo que en el momento en que lo asesinaron ya estaba desvinculado del deporte, ya se había retirado. Sí, ya ¿no? no estaba en activo. Era empresario, creo, en ese momento. Sí, era empresario. Sí, pero bueno, se considera que es el único deportista que ha sido profesional asesinado por ETA. Perfecto. Y en lo que comenta de atentados que haya cometido ETA sobre el mundo del deporte, más allá del que he comentado de Sabadell, también recuerdo uno sobre el Vicente Calderón, y el más conocido de todos, que no lo he comentado, es el que llevó a cabo en el 2002 en el Santiago Bernabéu, en las inmediaciones, que era precisamente un día muy señalado porque esa noche jugaban Barcelona-Real Madrid la semifinal de la Champions League.
que eso era toda la audiencia a nivel mundial interesados por el fútbol, estaban todos los ojos pendientes ahí. Y cometió el atentado ETA sobre las 4 de la tarde. Luego cometió otro, pero bueno, fue el coche bomba que habían utilizado para borrar huellas sobre 2 horas después. Pero este atentado en las inmediaciones del Bernabéu no supuso en ningún caso que se suspendiese el partido. Y en ese momento fue recibido, el hecho de que no se aplazase el encuentro, fue recibido como de forma positiva por buena parte de la sociedad y de las instituciones, como una forma de mostrar resistencia ante el terror. Que de alguna forma ETA ahí lo que quería era provocar el terror y que se suspendiese ese partido, y el partido se jugó. No solo se jugó, sino que el estadio se llenó. La gente fue igual, después de, aunque 4 horas antes hubiese producido un coche bomba, un atentado con coche bomba, y la gente fue. Y luego también recuerdo otro caso, también en el Santiago Bernabéu, que por un aviso de bomba que hubo durante un Real Madrid-Real Sociedad, no recuerdo bien el año, pero hubo un aviso de bomba y pararon el encuentro en ese momento, tuvieron que desalojar el estadio, vieron que ese aviso de bomba era falso y el partido se tuvo que jugar a los días posteriores. Pero sí es cierto que ETA ha cometido distintos atentados, y ha llevado a cabo distintos intentos. Y luego también a mí me suena también uno en Tolosa, fíjate, que volvía también el típico convoy, ¿no? De no sé si era Policía Nacional o Guardia Civil, que venían porque solían vigilar, hacer labores de vigilancia, ¿no? en los partidos y tal. Pues yo creo que ahí también les pusieron una emboscada también, una bomba. Y luego acordaros, el de Salvatierra, ciclista, la carrera ciclista. La masacre de Salvatierra, que ese atentado es brutal también, ¿no? Porque participó el cura, joder, el cura es el que dio la señal. Yo creo que ese caso lo cuentas en el libro, ¿no? ¿No lo cuentas? Pues debe ser que fue en los años 80, fue en los años 80, ¿verdad? No sé si fue en 1980. No sé si, si no es 80, fue a muy poco. Sí. De hecho, el principal hecho relacionado en el País Vasco entre deporte y terrorismo, con un éxito brutal para el terrorismo, es el ciclismo, porque la Vuelta Ciclista del País Vasco a España, que la organizaba el Correo durante muchísimas ediciones, a consecuencia de una serie de hechos, algunos atentados directos, otros atentados indirectos, otras presiones, bombas al Correo, vinculadas a más cosas, pero bueno, desde luego la Vuelta Ciclista de España se cambió no solamente de itinerario, se cambió de empresa, y realmente quizás probablemente es la parte más directamente relacionada de la historia de ETA, terrorismo y deporte en el ámbito vasco, desde luego, y en el ámbito español también. O sea, yo creo que esa incidencia fue clara. Esa cuestión sí que la comento en el libro, de cómo creo que la Vuelta Ciclista no pasó por el País Vasco en 35 años, creo que fue, pero mientras lo que era la Vuelta Ciclista al País Vasco se siguió celebrando con normalidad. Y en cierto modo representa esa amenaza que había sobre el propio evento en ese caso. Y lo que comentaba antes, que se me ha olvidado, sobre el atentado que hubo del coche bomba en Madrid, que era a través del Comando Madrid que había creado ETA. Luego, al fin de semana 4 días después, intentó otro atentado contra un furgón que también iba al estadio, que jugaba el Rayo Vallecano contra no sé qué equipo, y la suerte de que el itinerario lo cambió la policía en el último momento sirvió para que este atentado no se llevase, pero la investigación descubrió el coche bomba con no sé cuántos kilos de explosivos puesto y colocado precisamente por donde debía pasar el furgón policial. O sea, era un doble atentado que habría cometido ETA y que se descubrió cuando detuvieron a los miembros de este comando que se había formado en Madrid. Si no, se habría producido otro atentado apenas tres días después. Pues el atentado de Salvatierra fue brutal por toda la implicación que hubo en ese momento, ¿no? Del pueblo, vecinos del pueblo y tal, ¿no? Resulta que pues estaban preparándose para dar seguridad a la salida de una prueba ciclista que había, ¿no? Pues estaba toda la gente ahí y tal, los guardias civiles ahí preparados y tal, y entonces vinieron el comando, que ya lo tenía todo planificado. Cuando el cura les hizo la señal, ¿no?, de que ahora sí, ¿no?, salieron del coche los etarras y empezaron a ametrallarlos, ¿no?, a los 4 guardias civiles, ¿no? Y bueno, pues incluso ya estaban todos en el suelo y ya estaban malheridos, estaban muertos o malheridos. Había uno que se ve que todavía estaba vivo, ¿no?, que no se estaba moviendo. Y gente que estaba ahí, del público, de los vecinos que estaban ahí, llamaron como ellos ya se iban, iban a huir ya, ¿no?
les llamaron para decirles, no, este que todavía está vivo, y se dio la vuelta y le remataron. Sí. Y luego, claro, ya todo esto se condenó al cura bueno, fueron a detenerlo, al cura fueron a detenerlo, ¿no? Cuando ya la Guardia Civil, y lo detuvieron en la cama, estaba follando con una del pueblo, que además luego ha sido alcaldesa de uno de esos pueblos, que yo busqué por internet cuando subo esto, y le detuvieron así, al cura con la otra, en la cama. Y esta tía es una tía de H. Bildu, que ha sido alcaldesa, que yo además cuando suelo preparar los hilos, ¿no? de las víctimas y tal todos los días, suelo buscar muchas veces por internet los nombres y tal, y me salió la historia de esta, porque encima le estaban galardonando porque era la primera mujer alcaldesa de no sé qué pueblo del País Vasco, ¿no? Y la verdad es que es una destacada, es una político de H. Bildu, ¿no? Y sí, es curioso porque esta siguió su carrera política. Esta es la que estaba enrollada con el cura, ¿eh? No tiene esto. El cura es el que dio la señal. O sea, el cura lo tenía todo planificado con el comando, con el comando de ETA, para que veáis. Creo que ya luego, claro, ya no será cura. Ya. Digo yo, dejaría de ser cura. Pero vete a saber, igual no. Y otro caso también es el del directivo de la Real Sociedad que intentan secuestrar y asesinar a Aperribay, que asesinan a Gregorio Caño y que lo confunden con el chofer, y asesinan al chofer, es verdad. Sí, ahora no recuerdo el nombre, pero otro directivo del Atleti que también fue secuestrado y luego fue puesto en libertad, pero estuvo varios días secuestrado también. Que no son casos esporádicos, sino que hubo bastante relación en esos casos. Sí. Pues... A ver, una pregunta por ahí. Hola, buenas. Mira, has hablado sobre la instrumentalización un poco del deporte, más concreto el fútbol, como para apaciguar un poco países más hostiles o tercermundistas. ¿Cómo crees que se llega a dar esa connotación al deporte o al fútbol? ¿Cómo se llega a crear eso, que haya más hermandad, por así decirlo, o que toda la rivalidad sea en el campo y no fuera? ¿En qué sentido? Dentro de... Para prevenir la radicalización, te refieres, ¿no? Eso es. Bueno, la verdad que en muchos casos es complicado el intentar que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en países subdesarrollados hay que tener en cuenta desde las condiciones de vida de la sociedad a la situación política que viven, los problemas de desarrollo en múltiples sentidos a nivel de educación. Entonces es muy difícil ir con toda la buena intención y proponer programas deportivos que de alguna forma intenten combatir la radicalización. Es muy difícil. De alguna forma se puede pensar hasta que es una utopía. Es como bastantes problemas desde la sociedad, en términos sociales, hasta la política, la economía, la educación, tienen como para intentar ir nosotros o algunas instituciones, pueden ser locales, regionales o internacionales, para tratar de ayudarles. Y es verdad que de momento es cierto que muchos de estos programas llevan poco tiempo en marcha, pero yo creo que con el simple hecho de que haya una persona que se aleje de la violencia o del terrorismo a través de estos programas, yo creo que ya es un éxito conseguido. Es cierto que en muchos casos es muy complicado y que al final el hecho, por ejemplo, de que una organización terrorista te pague un salario para unirte a ellos, cuando este salario es más alto que la mayoría de trabajos que puedes desarrollar en tu país, tú te sumes al grupo terrorista, quizá no por ideología, quizá no porque pienses como ellos, sino simplemente porque necesitas vivir y necesitas tener dinero. Más todavía en muchos casos donde esto ocurre cuando se tienen familia, niños pequeños, y es una realidad que a veces es difícil de entender, pero en países como Mali, Burkina Faso o el resto de el Sahel Occidental, Somalia, Kenia, hay muchos países en África que quizá los miembros no se suman porque compartan esa ideología, sino porque lo ven como una puerta, como un trabajo más, al fin y al cabo, como una puerta de cara a obtener recursos económicos para subsistir.
Pues si no tenéis más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos. Nada, pues enhorabuena, ha estado muy bien.